Cambiamos de tema. Una de las sorpresas en la presentación oficial del equipo de campaña de Michelle Bachelet fue la ausencia de quien fuera el director de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de la expresidenta, me refiero a Juan Carvajal. Para conversar sobre este tema tomamos contacto precisamente con Juan Carvajal, quien está en la comuna de Providencia, experto en comunicaciones, ahora ya trabaja en la empresa privada. Muchísimas gracias por este contacto. Señor Carvajal. Muy buenas tardes, Matilde. Ahí, me escucha perfectamente. Bueno, como experto comunicacional, después de haber trabajado durante 3 años en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cómo la vio a su llegada? Se habla de que llegó una Michelle Bachelet cambiada, distinta, después de esta experiencia de 3 años en Naciones Unidas. ¿Cómo la vio usted? La vi como era esperable, con todas sus capacidades y con la claridad de que había una experiencia acumulada muy importante que se percibía como lo que era dable de esperar después de ser presidente de Chile y por lo tanto además por su cargo transformarse en una figura internacional. ¿Y cómo vio los primeros actos comunicacionales, la presentación, la llegada al aeropuerto, los primeros encuentros en que no hubo posibilidad de conversar con la prensa, no hubo posibilidades para hacer preguntas, y luego la presentación de este comando? ¿Cómo lo vio usted como espectador, pero con la experiencia de haber trabajado 3 años con ella? A ver, yo quisiera, disculpe, girar un poco el tema y decírselo de otra manera. Lo que yo veo desde la perspectiva comunicacional es que la llegada de Michelle Bachelet dio el comienzo oficial a la campaña presidencial, que su figura se transformó en el eje simbólico del desarrollo de la campaña y que sus dichos marcaron el acento y el compás de lo que empezó a acontecer desde aquel día. Uno podría decir de que hay un antes y un después de su llegada, y el antes y el después se sintetiza en la palabra comenzó la campaña presidencial. Por lo tanto, a mí me parece que el detalle de cómo se ha dado el acontecer noticioso que ella ha protagonizado en estas escasas, creo, 2 semanas que lleva, es casi un accidente si lo comparamos con lo que yo le estoy planteando, que es en definitiva el factor que demuestra el peso específico que ella tiene en el escenario político nacional. Eso es que ella esté marcando agenda y que de lo que se hable sea precisamente de lo que ella hace, no hace de lo que estén hablando el gobierno, el resto de los candidatos. ¿A eso se refiere usted? ¿Está marcando agenda? Por supuesto, a mí me pareció que era insólito lo que aconteció hace algunos días de que el presidente de la República emplazara a un candidato presidencial, en este caso a Michelle Bachelet, puesto que se supone que cuando la propia alianza ha estado discutiendo durante años acerca de la intervención presidencial, creo que no hay intervención presidencial más clara, más explícita que la que le estoy mencionando. ¿Y usted comparte esta palabra que le respondió la candidata Bachelet al presidente Piñera, el paso a la respuesta? ¿Usted le habría aconsejado responder lo mismo? Creo que no me corresponde calificar si era lo que correspondía o no, porque lo que sí me parece que era impropio poder empezar a establecer una especie de debate ante un emplazamiento presidencial. Fíjese usted que normalmente se da al revés. Los candidatos presidenciales tratan de emplazar a los presidentes porque esa es una posible forma de posicionarse de mejor manera en el escenario público y ante los medios de comunicación. Lo que un candidato presidencial siempre busca es mayor protagonismo, es mayor inserción en la agenda, en marcar la agenda, y en este caso estamos enfrentados a una situación un poco diversa. Tenemos la candidata presidencial, Michelle Bachelet, que está muy instalada en la agenda, con una alta preferencia ciudadana y por lo tanto con la necesidad desde el punto de vista estratégico de buscar tener el cuidado necesario en el despliegue de sus ideas, de su protagonismo y de las propuestas que ella haga. Ella no necesita buscar a los medios, ¿no es cierto? Porque con la popularidad que tiene no es como el resto de los candidatos que quieren hacerse, como usted bien dice, un espacio. ¿Es correr con ventaja, como han dicho algunos? ¿Es correr ya desde la perspectiva más de presidenta que de candidata? Bueno, esto que usted plantea tiene, como todas las cosas de la vida, 2 lados.
Por un lado, es evidente de que ella tiene un alto posicionamiento ciudadano y si las elecciones fueran hoy día no cabe duda que sería la presidenta de Chile. Pero por otro lado, corre todos los riesgos de un personaje que está muy posicionado en la agenda pública y por lo tanto tiene que tener los cuidados necesarios. Ahora, permítame decirle que los medios de comunicación siempre van a ser necesarios, siempre van a ser el vehículo a través del cual una personalidad o un actor se comunica con la ciudadanía y en nuestros días, especialmente la televisión. Por lo tanto, un medio de comunicación o los medios de comunicación puede ser el punto de realce, de despegue de una figura y pueden también ser el punto de, si no de sepultación, a lo menos de afectación de un posicionamiento público. De manera que en una campaña tan larga como esta, eso está puesto en juego, indudablemente. Y en base a eso, esos riesgos, ella no tiene más que buscar, seleccionar los medios a los que ella asiste, seleccionar los programas, seleccionar, digamos, el tipo de entrevistas que ella está dispuesta a dar. Bueno, yo creo, en primer lugar, creo que todos los candidatos, todos los actores públicos y también los privados están obligados a ocupar ese mismo criterio, de distinta manera, con distintas previsiones y proyecciones, pero al final del día eso es lo que toda entidad termina realizando, una estrategia para ver cómo logra un mejor posicionamiento público de una marca, de un personaje, de una industria, de una idea. Pero no le puede jugar en contra, por ejemplo, no responder directamente las preguntas de la prensa. Ella está respondiendo solamente 3 preguntas en cada una de sus pautas. Hoy día, por ejemplo, no habló del paro de la marcha estudiantil de ayer. También evitó referirse precisamente a la acusación constitucional. El no entrar en los temas no puede también jugarle en contra en esta campaña que va a ser larga y que se busca también que un candidato sea capaz de responder a todas las preguntas y que no sean los voceros los que salgan a explicar. A mí me parece que es demasiado pronto para calificar o evaluar el comportamiento político, comunicacional y estratégico de un actor tan importante como ella en tan pocos días. Fíjese usted que las encuestas lo que detectan son las tendencias y aquí llevamos en 2 semanas, uno difícilmente puede decir que estamos frente a una forma de enfrentar las cosas, que eso va a ser permanente, que esa va a ser la actitud, que esa va a ser la conducta. De manera que a mí también me parece que sería prematuro entrar a calificar de mi parte lo bueno o lo malo que eso tenga. Yo creo que hay que esperar un tiempo y ver cómo se realiza el despliegue político, comunicacional y de anuncios que ella quiere realizar. Muy brevemente, porque tenemos que ir cerrando, pero ve en esta campaña un poco de protegerla, un poco su mano durante los últimos años de gobierno, porque era más o menos la misma estrategia. A ver, yo creo que hay una diferencia, una distancia muy grande entre ser presidente y ser candidato. Los presidentes están obligados a tener que cuidarse mucho más allá de lo corriente, de lo que son sus dichos, de lo que son el alcance de sus palabras, de la forma, de la puesta en escena de sus actos, que es muy distinto a lo de un candidato que está en la lucha cotidiana por posicionarse mejor en las encuestas. De manera que creo yo haría esa primera diferencia. En segundo lugar, no quiero hacer ninguna comparación porque desconozco cuál es la estrategia o cuál es la forma que se está planificando el despliegue de la presidenta Bachelet. Señor Carvajal, la última pregunta. Sí. Viéndolo Diga. como espectador y usted que estuvo tanto tiempo al lado de Michelle Bachelet, ¿no le pican un poco las manos por participar en esta campaña? ¿Le gustaría ser llamado? A ver, yo inmediatamente le despejo que si me gustaría o no me gustaría, yo nunca me puse en ese caso porque estoy en otras funciones. A mí me pica mucho las manos todo el acontecer político, especialmente el desarrollo de las campañas, vibro con eso y es imposible que deje de hacerlo. Pero también uno cada día tiene su afán, yo estoy en lo que estoy hoy día, no dejo de vibrar con ello, no dejo de tener la pasión para observar, para seguir, para estudiar los cambios que se van produciendo, pero sinceramente estoy bien en lo que estoy haciendo y espero que todos los desarrollos de campaña que se están realizando sean exitosos. Muchísimas gracias, señor Carvajal, por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted.